Muy buenas tardes a todos los que se encuentran en este momento conectados en la reunión que tenemos con los residentes de neonatología a través de ASCON. El tema que vamos a tratar el día de hoy es hipertensión pulmonar desde sus orígenes, un enfoque multimodal. Esta semana ha sido de hipertensión pulmonar fuertemente. Tuvimos la oportunidad de estar en días pasados con el doctor Héctor Romero, hablando sobre toda la evidencia que había en hipertensión pulmonar y fue una excelente charla. Y esta estamos seguros que va a complementar muchas de las cosas que él ya trató. La modalidad que tenemos en este momento es la presentación a cargo de Lina Paola Montaña, quien es residente de neonatología de la Universidad Javeriana, quien acompañada por sus tutores, los neumólogos doctora Sonia María Restrepo y la doctora Olga Patricia Panqueva, que nos acompañan como panelistas, y el doctor Miguel Otálora, neonatólogo, van a estar con nosotros durante toda la intervención. Damos entonces inicio a la doctora Lina Paola para que inicie su presentación. Adelante, Lina. Hola a todos, buenas tardes. Pues ya que nos presentaron, vamos a dar inicio a nuestra charla. Como dijo la doctora Ballesteros, que esto es un complemento a lo que nos presentó el doctor Héctor Romero, que creo que basó toda su charla en el estado del arte y en toda la evidencia, por lo que aquí quisimos solo complementarla para que todos ustedes puedan entender a qué y en qué escenario vamos a usar determinado tratamiento basándonos en la fisiopatología y no tanto en la evidencia que ya vimos. Para eso vamos a empezar rápidamente una introducción de cómo el desarrollo pulmonar puede tener que ver en todo esto. En esta gráfica lo que les quería mostrar es aquí a la izquierda simplemente algo muy importante que es como el aparato mucociliar hace parte de todo esto y la membrana basal que está aquí, estas células que hacen un conjunto muy importante con la vasculatura para hacer un intercambio gaseoso adecuado. Mientras que a la derecha les muestro nuestras células alveolares, también conocidas como neumocitos, que juegan un rol súper importante. ¿Por qué importante? Hagamos de cuenta que este es un cuarto y en nuestras 4 esquinas van a estar los neumocitos tipo 2 o las células alveolares tipo 2 como están en la imagen, que van a censar esa distensión, por eso están en la esquina, en un sitio estratégico, y van a producir el surfactante, sin dejar atrás que nuestras células alveolares tipo 1, que son el 95% de toda esta distribución, son aquellas encargadas del intercambio gaseoso, por lo que estas dos van a ser muy importantes en el pulmón. Acá les traigo una gráfica que nos pareció muy bonita, en la que podemos ver el desarrollo pulmonar a medida que pasa el tiempo. De esto, solo quiero resaltar que este es un proceso que tenemos en etapas, que estamos acostumbrados a que los pongan como en casillas, pero en realidad corresponden a semanas que no son estrictas, sino son un proceso dinámico durante el cual ocurre un desarrollo alveolar paralelo al vascular, como se ven en estas imágenes magnificadas. Inicialmente estas estructuras están separadas por una gran cantidad de intersticio y que a medida que pasa el tiempo va adelgazándose para después permitir una conexión alveolo-capilar hasta que cada una de esas unidades alveolares se conecte con una unidad vascular independiente. La falta de todo este proceso es lo que nos va a llevar a la fisiopatología que vamos a hablar más adelante. No quise traer las clasificaciones que ya vimos, que son las clasificaciones características de la hipertensión pulmonar, sino las clasificaciones de nuestro grupo de recién nacidos, que se usualmente tienen estos 4 grupos, que son las alteraciones en el desarrollo, las maladaptativas, teniendo en cuenta aquí el síndrome de aspiración de meconio, que es una de las principales causas, pobre desarrollo del pulmón secundario a cualquiera de las que están listadas acá, o la obstrucción intrínseca como la policitemia. Para esto, traje este dibujo que me pareció muy bonito e ilustrativo, en el cual demuestra cada una de las causas que nos podría llevar a esa hipertensión pulmonar en un solo esquema. Asimismo, quise mostrarles esta clasificación, en la cual me pareció importante tenerlas claras, porque el tratamiento puede depender de ellas, si son agudas, son crónicas, y dentro de las agudas, si son reversibles o irreversibles. Eso nos va a mentalizar en muchas de las cosas que vienen. Ahora, digamos que para facilitarles el entendimiento pues a todos los que me están escuchando, decidí explicar una fisiopatología y posteriormente el tratamiento más adecuado y por qué esta fisiopatología se, digamos, beneficiaría de todos estos. Para que ustedes haya una ayuda visual, les puse este triangulito para que ustedes identifiquen cada vez que yo termino una fisiopatología y esté hablando de un tratamiento. Voy a hablar de 7 factores muy importantes
que en resumen de todos los artículos y de todo lo que se puede hablar de hipertensión pulmonar son importantes que cada uno de ustedes en el manejo neonatal conozca. Vamos a empezar indiscutiblemente por el oxígeno. ¿Pero por qué por el oxígeno? A mí me pareció que esta es una parte esencial del tratamiento en neonatos. Si miramos la estadística, en Estados Unidos, neonatos que se presenten vivos, de cada 1000 neonatos que están vivos, 18 van a presentar falla respiratoria. Y de este grupo, entre el 10 y 15% van a tener mortalidad en Estados Unidos. Por eso, el oxígeno es una parte indiscutible. Pero ¿cómo vamos a manejar ese oxígeno? Hay unos índices de oxigenación, que así los quise llamar, sé que solo uno se llama el índice de oxigenación, que es uno de los más importantes, que se calcula con la presión de la vía aérea media por FIO2% dividido la presión arterial de oxígeno. Esto va a determinar una severidad y va a guiar su manejo en leve, moderada, grave, severa. Como todos sabemos, en la severa muchos ya tienen indicación de ECMO y también esto mismo nos va a saber ver cómo se responde. Asimismo quise traer este, que es uno de los últimos que se describe mucho en UCI pediátrica y ya tenemos estudios desde el 2019 para el uso en falla ventilatoria y ver la respuesta a sus tratamientos. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque creo que es uno de los índices que es muy importante porque al usar la saturación, lo que vamos a reemplazar es todo lo que usemos invasivo y sobre todo en nuestros neonatos, que cada gota de sangre puede contar, por lo que este índice de oxigenación en falla ventilatoria puede ser muy útil, es simplemente reemplazable, y en el 2019 JAMA comprobó que era comparable con el índice de oxigenación para falla respiratoria. Asimismo, quise traerles estos hitos del oxígeno que en nuestra especialidad son muy importantes. Van desde su descubrimiento de los beneficios, el APGAR, pero el que más quiero darles importancia y me parece relevante es cuando descubrimos la habilidad de generar radicales libres de oxígeno y sobre todo, cada vez que hemos mejorado nuestra práctica y vemos a los prematuros, ellos, la baja tolerancia que ellos pueden tener a la exposición hiperóxica que nosotros le podemos causar. Es por eso que traigo esta de las gráficas que son más importantes para entender la hipertensión, en la cual en el eje X vamos a ver el tiempo que va a tener fetal y postnatal, y en el eje Y vamos a ver las resistencias vasculares. La azul va a ser la resistencia vascular pulmonar, la roja la sistémica, y arriba vamos a comparar los estados embriológicos de todo lo que vamos a explicar. Esta gráfica va a empezar en la semana 20, en donde esperamos estar en la etapa canalicular. Solo el 13% del gasto ventricular combinado va a estar en el pulmón. Como el área total de la vasculatura pulmonar es baja, va a ser como resultado que nuestra resistencia esté muy alta. Por eso la gráfica acá empieza en una parte alta. Ya pasando a las 30 semanas, en el estadio sacular, hay un aumento de sangre venosa pulmonar que hace que ocurra una disminución en esta resistencia vascular, y entre el 25 y el 30% del gasto ventricular combinado se va a dirigir a los pulmones. Ya a las 38 semanas, justo antes del nacimiento que esperamos, ya vamos a estar en el estado alveolar y la vasoconstricción activa hace que se disminuya ese flujo de los pulmones alrededor del 19%. Pero nos preguntamos, pero si hay un aumento de la vasculatura pulmonar, ¿por qué hay un aumento elevado en resistencia? Esto se debe es porque empiezan a volverse sensibles al oxígeno estas células. Hay una vasoconstricción pulmonar refleja secundario a eso que va a elevar la resistencia vascular pulmonar. Todo esto también está influido porque hay una actividad de la prostacyclina y el óxido nítrico que está muy baja y por eso todo se va a afectar. Asimismo, la guanilinato ciclasa soluble está afectando el proceso. Ya el nacimiento, que es nuestra línea verde, se va a quitar la resistencia, la baja resistencia que nos hacía la placenta, y van a tener una disminución abrupta de esa resistencia pulmonar, como lo ven en todas las cosas que causa un parto vaginal. Pero ¿qué pasa en los casos que tenemos un parto prematuro, una enfermedad pulmonar del parénquima o una cesárea electiva donde ese parto natural y todo el ascenso de catecolaminas que tiene la madre no va a ayudar al feto? Lo que va a pasar es que esta gráfica se va a afectar y miren cómo esa adaptación va a ser diferente y va a ser más lenta, influyendo en la hipertensión que puede presentar el neonato. Es por esto que ahora, dentro del oxígeno, quisimos tratar la taquipnea transitoria del recién nacido. Tenemos
una taquimea, que es la llamada maligna, y en esa maligna lo que pasa es que hay una hipertensión pulmonar. Pero ¿por qué presenta todo esto el neonato si es una taquimea transitoria? Estos neonatos que están a término y pueden exponerse a FIO2 del 100%, pueden promover atelectasias. Pero todos se preguntan por qué FIO2 al 100% promueve atelectasias, porque el 100% del FIO2 va a empezar a ocupar los espacios del nitrógeno y esta desnitrogenización va a llevar a que nos atelectesiemos y atelectesiemos a nuestro paciente, va a aumentar el requerimiento de oxígeno y lo puede llevar a una falla respiratoria. Es un círculo vicioso que nosotros podemos estar causando por el mal manejo del FIO2. Todo esto además va a causar especies reactivas de oxígeno, concentraciones altas de oxígeno a nivel alveolar que van a contribuir a esa hipertensión y a llevar a una taquimia transitoria maligna. Por eso, una de nuestras estrategias es el adecuado uso del FIO2. Este es un estudio en el que demuestra cómo inician las presiones arteriales de oxígeno al nacimiento. Nuestra línea azul son las líneas de base como inicia el neonato al nacimiento. Miren lo que nosotros causamos cuando usamos un FIO2 al 100% versus cuando empezamos con un FIO2 al 21%. Las líneas punteadas que vemos abajo son los desastres que podemos llevar. Entonces, la evidencia ha demostrado que estos que causamos dañinos pueden llevarse incluso hasta los 28 días. ¿Y cuáles son esas causas esas cosas dañinas que hacemos? Puede ser una vasoconstricción cerebral que puede empeorar la inflamación del cerebro y aumentar todos los eventos hipóxico-isquémicos, aumentar la reactividad vascular pulmonar, que hace que la relajación mediada por óxido nítrico sea peor, el daño miocárdico puede llevar a injuria renal y aumentar la mortalidad. Por eso, todos los radicales con FIO2 del 100% pueden tener daños a futuros con el bebé. Es muy importante que empecemos con un FIO2 bajito, pero esto no es todo generalizable. El estudio Tórpido, en el cual evaluaba cómo los neonatólogos podíamos reanimar con oxígeno liberal, llegando al 100%, pero también en oxígeno restringido, nos hace notar que nosotros tenemos, aunque tenemos una población de neonatos que parece ser igual, definitivamente los menores de 32 y más aún los menores de 29 no se van a comportar igual que un niño a término. La gráfica anterior era de los niños a término y los daños que les podemos hacer con un FIO2 al 100%, pero en esta gráfica podemos ver que también reanimar a esos pequeños con FIO2 del 21 puede llevarlos a hipertensión pulmonar hipóxica, mayor enterocolitis y mayor mortalidad, pero también al ser totalmente liberales les podemos dar más displasia oncopulmonar, abrir y permanecer con ese ductos abiertos y más retinopatía. Todo esto mediado por radicales libres. Por eso el balance está en hacerlo mediado, así como está indicado en el NALS. Uno de los segundos factores que vamos a hablar es la asfixia y la hipotermia. De la asfixia no quiero centrarme ahí, creo que hemos tenido muchas charlas y de lo importante que es la hipotermia y cómo la asfixia va a hacer una vasoconstricción en el pulmón del neonato, sino quería hacerles énfasis en cómo la hipotermia va a ser círculos viciosos, de estos mismos círculos viciosos que les he estado hablando. ¿Por qué? Esta hipotermia va a afectar el pH y la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Qué va a hacer esas dos alteraciones? Afectar el tono vascular del neonato. De hecho, en estudios que se hicieron con hipotermia profunda, refiriéndome a menores de 32 grados centígrados, los neonatos requieren más óxido nítrico. Tenemos un segundo, hipotermia, asfixia. Además, un tercer factor es que recordemos que la hipotermia va a mover hacia la izquierda la curva de disociación de la hemoglobina. ¿Y qué hace este movimiento a la izquierda? Va a disminuir la entrega de presión de oxígeno a una determinada saturación, por lo que tenemos tres factores que van a empeorar a nuestros neonatos asfixiados y ellos van a tener un alto riesgo. En esta gráfica lo que les quiero mostrar es que la hipoxia fetal, ya sea por asfixia in útero, una asociación de meconio, va a causar una remodelación pulmonar que contrarregula las vías de señalización de óxido nítrico, causa hipertensión. Y estos niños con hipoxia perinatal, que además tienen acidosis, tienen alto riesgo de cursar con ellas. Se pueden exacerbarse por la hipotermia y por todos los factores que ya les conté. Hay una segunda cosa que quiero que tengan en cuenta aquí en esto. Es que los
Errores de medición de presión arterial de CO2 secundarios a la baja temperatura pueden llevar a fluctuaciones del CO2 causadas por nosotros. Recuerden que cuando les pasan su tirilla de gases, la temperatura establecida para eso y cálculos de la máquina se basan en 37 grados de temperatura. Y nosotros tenemos temperaturas entre 34 y 35 cuando los llevamos a hipotermia. Estos cambios que nosotros generamos en el ventilador pueden hacer fluctuaciones en el CO2 que no queremos, no esperamos, y llevar a cambios en la vasculatura cerebral y pulmonar y aumentar su resistencia. Una vez más, podemos empeorar el círculo vicioso. Tercer factor que les quiero mencionar. La enfermedad del parénquima, la aspiración de meconio y la infección. Siendo aspiración de meconio el que más presentamos y una de las causas que presentan los neonatos como infección pulmonar. ¿Qué se da acá? Hay una pobre entrada de oxígeno alveolar. Se va a alterar esa relación que es muy importante que buscamos aceptar, que es la relación ventilación-perfusión. Y esto, secundario a todo, va a aumentar los shunts que se van a dar por dos sitios, que debemos recordar que en el recién nacido van a estar abiertos cuando nacen, que es el foramen oval y el ductus. Hay segmentos que se van a sobreventilar y van a aumentar ese espacio muerto. Además, tanto la infección como el meconio van a producir inflamación. ¿Qué pasa con esa inflamación? Pues va a aumentar citoquinas, tromboxanos y va a disminuir la expresión de la óxido nítrico sintetasa endotelial. Por eso, acá empieza uno de los tratamientos que son muy importantes, por eso pongo el triangulito, es que la inactivación del surfactante ocurre en estos dos procesos, tanto en la sepsis como la neumonía, como la aspiración de meconio. Por lo que este puede usarse para mejorar esa oxigenación que está alterado, mejorar el índice de ventilación-perfusión y disminuir el shunt intrapulmonar, así como el óxido, mejorar las cosas, y también son uno de los pacientes que se benefician de óxido nítrico. Cuarto factor, hemodinamia. Es en el que más me extiendo, junto al uno de los últimos que va a ser el sexto, porque es muy importante, es de las cosas que nos va a cambiar nuestras decisiones sobre escoger o no determinado tratamiento. En esta gráfica quiero mostrarles cómo la hemodinamia de la circulación fluctúa desde feto hasta el recién nacido. Entonces, vamos a empezar con la etapa fetal, que todos dependemos aquí en la placenta. Esta es la que va a hacer el intercambio gaseoso y va a llevar por la vena umbilical una carga de sangre oxigenada que tiene la saturación más alta, que es alrededor del 85%. Recuerden que esta se va a mezclar con la sangre desoxigenada. Con la sangre desoxigenada de toda nuestra vena cava inferior. Pero ¿cómo va a ser esta? Esta oxigenada tiene un mecanismo muy importante, que es que va a fluctuar más rápido que la venosa de una manera central. Esta manera central va a llevar a lograr un shunt por el foramen oval que vamos a ver aquí, y este shunt va a pasar la sangre oxigenada preferentemente al corazón izquierdo. ¿Y qué vamos a lograr con esa sangre preferentemente oxigenada? Cubrir dos sitios muy importantes, las coronarias y el cerebro del bebé. Todo lo demás va a seguir por el ventrículo derecho, va a ir por la pulmonar, el ductus lo va a llevar al sistema ya desoxigenado, vuelve y pasa por la placenta. Lo que les quiero mostrar acá en comparación con los adultos es que la diferencia al principio y al final del sistema es 85 y 55, o sea, hay una diferencia de 30, muy parecida a lo que pasa con nosotros en los adultos, una diferencia entre 25 y 30 de extracción de oxígeno que esperamos. ¿Pero qué cambia? La presión arterial de oxígeno a la que se hace. Nuestra presión arterial de oxígeno es más o menos 95, mientras que los fetos le van a hacer una presión arterial de oxígeno de 32. Los sistemas son muy parecidos, pero lo que cambia es el nivel de oxígeno que se hace. Todo esto es solo para introducirles que nuestro ventrículo derecho va a ser muy interdependiente de nuestro izquierdo, ya cuando nacemos va a ser todo esto. Por eso quiero traer a colación la disfunción del ventrículo derecho y la importancia de que todos ustedes, cuando se enfrenten a un neonato, lo tengan en cuenta. Esta función puede resultar en un proceso estructural o funcional. ¿Qué va a hacer esto? Es disminuir la habilidad del ventrículo derecho de poder bombear la sangre a la circulación pulmonar. Las causas usuales incluyen alteraciones de la precarga, el llenado ventricular, alteraciones directas del desempeño miocárdico como no lo puede dar la sepsis, la isquemia, la hipoxia, incluso la hipertensión pulmonar per se. Esta falla, ¿qué va a hacer? Va a llevar a empeorar la hipoxemia,
la acidosis, potenciando esa vasoconstricción, como vemos aquí en la gráfica, que esta es nuestra pulmonar, y haciendo que haya un aumento en la resistencia vascular pulmonar, una disminución de la precarga del ventrículo izquierdo. ¿Pero por qué del ventrículo izquierdo? Por eso traje esta gráfica. Miren esta interdependencia de estos dos ventrículos. Este se está encharcando, se me están cerrando. Tengo peor precarga acá, pero también acá, este llenado ventricular se me va a afectar. Hay una interdependencia no solo en el tabique interventricular, sino también en las fibras. ¿Recuerdan la ley de Frank Starling, en donde nos hace aclaración que cuando se estiran mucho, están muy pequeños, no son tan efectivas? Es muy importante que ustedes tengan en cuenta esta interdependencia de los dos ventrículos. No solo es importante el izquierdo, el derecho nos puede afectar el izquierdo. Y esto va a entrar de nuevo a los círculos viciosos que quiero que evitemos. ¿Por qué? Cuando la resistencia vascular pulmonar está aumentada, va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho. Va a estar cerrado ese ventrículo derecho y la pulmonar toda la vasculatura pulmonar va a estar muy cerrada y va a tener que esforzarse más. ¿Eso a qué va a llevar? A que haya hipoxemia, acidosis, alteración de la ventilación perfusión. Va a llevar a que haya una disfunción del ventrículo izquierdo, como lo vimos, va a afectar todo ese gasto cardíaco del ventrículo izquierdo y va a llevar a hipoperfusión y shock. ¿Y qué va a llevar esto? Va a llevar que todo esto siga aumentando en shunt, aumentando todas estas resistencias, empeorando el gasto cardíaco derecho, empeorando su llenado y volviendo a empezar. Por eso esto es lo que quiero que evitemos. Y por eso este mismo círculo vicioso es el que nos va a hacer cambiar el tratamiento que debemos escoger. ¿Por qué? Porque miren, traje esto, es porque esta disfunción ya, cuando el ventrículo derecho ha afectado del izquierdo, va a hacer que el shunt sea diferente. Acá vamos a tener un shunt por la aurícula que va a estar del izquierdo al derecho y va a hacer que todo el sistema dependa del ductus. ¿Qué pasa si cerramos este ductus? Vamos a empeorar la perfusión, vamos a dañar todo, entonces necesitamos depender de este ductus. Pero ¿qué pasa si usamos el óxido nítrico en este paciente? Uy, tiene hipertensión pulmonar sistémica, usemos óxido nítrico, este óxido nítrico va a dilatar todo, va a aumentar este shunt y puede que termine cerrando ductus y puede empeorar. Es muy importante que todos tengamos claro que una de las contraindicaciones del óxido nítrico, así tenga la mejor evidencia, es esta. Siempre que tengan un paciente con disfunción del ventrículo izquierdo, no pueden usar óxido nítrico. Pueden hacer que el paciente entre en falla, en ese círculo vicioso que no queremos entrar, y pueden terminar en la muerte. Entonces, identificar las causas de hipotensión es muy importante. Por eso traje esta gráfica en la cual debemos pensar sistemáticamente, mi paciente, además de hipertensión pulmonar, tiene hipotensión. ¿Qué debo tratar? ¿Se me está pasando una hernia? ¿Hay una disfunción ventricular que yo debo ayudar? ¿El llenado ventricular está afectado? ¿El llenado de mi ventrículo derecho? ¿El de mi izquierdo? ¿O ambos están afectados? ¿Tengo una sepsis que tratar? Eso es lo que es importante que enfoquen ustedes para que puedan entender cuál tratamiento usar. Pero también deben tener en cuenta que la hipertensión pulmonar puede tener diagnósticos diferenciales. Por eso lo primero es pensar en qué puntos nos harían pensar en una enfermedad congénita del corazón que sea cianosante, como son la historia familiar, ausencia relativa de signos de dificultad respiratoria ante un paciente que está muy cianótico, soplos, pulsos débiles, radiografías. La radiografía tórax va a ser algo clave e importante que nos puede guiar incluso junto a un diagnóstico, llevar a que es más una cardiopatía y no es solo la hipertensión, electrocardiogramas, una saturación fija. ¿Y a qué me refiero con saturación fija? Es que ustedes pongan un paciente con mucho oxígeno y la saturación permanece fija, es no respondedor a este oxígeno. Y también claramente todos estos que tenemos acá es una lista, pero esos son los puntos claves que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Piensen en otras cosas para dar un manejo adecuado, porque alguna de las cianosantes podemos dañarlas. En el manejo de la falla ventricular es muy importante, quise traer esto de rapidez, que tengamos un ecocardiograma. Claramente, antes era un poco subjetivo decir si estábamos en falla ventricular derecha o si no, porque era algo subjetivo de nuestro ecocardiografista. Pero ahora hay unos índices que podemos usar. Uno de los más conocidos es el TAPSE,
que es que nuestro ecografista se para en el anillo de la tricúspide, mire su prolapso y sea medido. Eso nos va a dar algo objetivo. De hecho, ya hay niveles a los cuales neonatalmente podemos comparar. Asimismo, en este manejo tenemos que tener tres cosas muy importantes: la optimización del volumen, la mejoría de la inotropía del ventrículo derecho y la reducción de la poscarga. Todo eso tenemos que optimizarlo. ¿Cómo optimizamos el volumen? Podríamos usar bolos, pero ¿qué pasa con los bolos? Podemos irnos hacia el otro lado y empeorar las cosas. Digamos que esto es un tema de otra charla muy grande, pero por eso el que esté tratando a los neonatos debería estar entrenado en barridos ecocardiográficos. ¿Para qué nos sirve ese barrido? Para medir estas tres que tenemos acá. Porque si yo le pongo un bolo y veo que el corazón se está empezando a encharcar, empieza a tener estertores, pero el ecocardiograma me lo dice tempranamente, puedo tomar mejores decisiones y saber cuánto líquido le puedo poner sin pasarme al otro lado. Asimismo, la inotropía. Si recordamos, la mayoría de inotrópicos tienen vidas medias de segundos y minutos, a excepción de la milrinone, que tiene uno más largo, pero entonces el mismo ecocardiograma y un barrido de un ecocardiografista, no necesariamente, sino de uno de nosotros, podría ayudarnos a seleccionar adecuadamente y evitar que prolonguemos una hipoxia. Asimismo, les traje este cuadro, que es creo que el resumen de esas tres cosas esenciales, de cómo manejar a nuestro recién nacido en cada una de las cosas que tenemos. De aquí, más adelante voy a hacer un énfasis, en la siguiente diapositiva les voy a dar un énfasis en cómo seleccionar un adecuado manejo vasoactivo, pero también les quería traer acá la prostaglandina 1. Pero se preguntan, ¿por qué la prostaglandina 1? Cuando la hipertensión pulmonar es tan severa, recuerdan que les dije que nuestro ductus era nuestra válvula de escape. Por eso en neonatos a término que tienen hipertensión pulmonar severa, podrían beneficiarse de la apertura de ese ductus con prostaglandinas tipo 1. Eso tengámoslo en cuenta. Ahora, lo que les dije, me quiero centrar en, de la gran imagen, este resumen. Quiero centrarme en la selección de los vasoactivos, haciendo especial énfasis en el milrinone, el cual es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, por eso traje la gráfica de aquí de la izquierda, que muestra específicamente cómo este le inhibe. Y esta va a ejercer propiedades vasodilatadoras y inotrópicas. Es justo lo que necesitamos, vasodilatar y ayudar a ese corazón que está disfuncionando. Va a mejorar ese desempeño diastólico, va a disminuir la resistencia vascular pulmonar, va a aumentar el desempeño y todo va a cumplir nuestro objetivo, pero no todo es perfecto. Como sabemos, esta está limitada por la hipotensión. De hecho, cuando vimos todo lo de la evidencia, vimos que hasta el 20% de los neonatos pueden presentar una hipotensión sistémica. Además, este está regulado en neonatos de diferentes maneras porque ellos tienen una expresión diferencial de las isoformas de la fosfodiesterasa en la edad fetal y la postnatal. Por eso hay respuestas paradójicas que aún no terminamos de comprender y que la literatura nos está ayudando a comprenderlo. Por eso el milrinone es algo que es muy importante porque además al combinarse en el óxido nítrico puede minimizar las dosis y evitar el rebote, pero tenemos que usarlo con cautela. Ya para darles los tips de cómo seleccionar nuestro manejo vasoactivo en los pacientes es que si tenemos presencia de hipotensión sistémica, los agentes que debemos usar son dopamina, norepinefrina y vasopresina, que en nuestras guías ahora se están viendo incluidas. Cuando hay una hipotensión sistémica y tenemos una disfunción cardíaca, lo que podemos hacer es una combinación entre epinefrina con dopa o vasopresina y milrinone para balancear las dos cosas. Si es un paciente que tiene la tensión estable, definitivamente nuestra estrella va a ser el milrinone, y el uso de butamina está un poco debatido porque se ha asociado el aumento de consumo miocárdico que puede empeorar nuestra disfunción. No está contraindicada, solo debemos conocer en qué nos pueden fallar los tratamientos. Nuestro quinto tema que vamos a hablar, la hipoplasia pulmonar, la hernia diafragmática. La hernia diafragmática lo que nos va a causar es algo secundario, es esa hipoplasia. 1 de cada 2.500 a 3.000 embarazos la va a presentar. La grave se va a desarrollar precozmente durante el curso de este desarrollo pulmonar. ¿Y qué implica esto? Que va a haber una detención en los patrones normales de ramificación de la vía respiratoria de ambos pulmones, va a reducir el volumen pulmonar y va a alveolizar defectuosamente ese pulmón.
Asimismo, va a afectar nuestro crecimiento vascular distal y el espacio aéreo va a quedar anómalo. Va a ser una pérdida de estimulación del desarrollo pulmonar. ¿Por qué? Si recuerdan, vamos a tener un defecto en nuestro diafragma. Ese diafragma es muy importante porque ese hace un movimiento de estiramiento y esto va a estar abolido por esa alteración. Asimismo, la vascularización pulmonar se va a ver afectado porque va a tener un remodelado vascular, va a llevar hipoplasia, lechos vasculares que van a estar podados, un tono vascular que va a estar aumentado secundario a todo eso y una vasorreactividad con la cual es difícil su manejo. Todo esto nos va a dar como resultado una elevada resistencia vascular pulmonar. Va a tener una pequeña área transversal en sus arterias pulmonares, un remodelado estructural, como ya lo expliqué, y además de tener trastornos en la señalización que nosotros vamos a afectar. Va a afectar nuestra vida del óxido nítrico, del GMP cíclico y la endotelina tipo 1. Además, cuando estos bebés han muerto y se han hecho autopsias, han encontrado que el factor de crecimiento del endotelio vascular está aumentado. O sea, todas nuestras vías son muy importantes y están afectados. Todo esto va a llevar a la simplificación de la arquitectura pulmonar, una ubicación celular que va a ser grande con escasez capilar, pequeñas arteriolas que van a estar más muscularizadas y más cerradas y van a llevar a un mal alineamiento de estas venas pulmonares. ¿Qué es este mal alineamiento? Es que se han descrito dentro de una misma capa de la adventicia de las arterias pulmonares y estas fueron recientemente identificadas como venas bronquiales congestivas que van a llevar a una anastomosis vascular intrapulmonar, que va a llevar un cortocircuito de derecha a izquierda intrapulmonar y va a aumentar esta hipoxemia, que además es refractaria a todo nuestro tratamiento. Por eso vuelvo y traigo esta imagen. Esta es la segunda contraindicación del óxido nítrico. Ellos, la mayoría, van a tener disfunción del ventrículo izquierdo, por lo que el óxido nítrico no va a servir. Además, la evidencia en la que revisamos el martes demostró que Cochrane dijo que los niños con hernia diafragmática tenían mayor requerimiento de ECMO y no se recomendaba en ellos. 6. Nuestra prematurez y la displasia broncopulmonar. Estos van a ser un fenotipo muy especial que ya les voy a explicar. ¿Por qué? Porque el nacimiento entre la semana 23 y 26 va a estar unido y asociado a tasas elevadas de hipertensión pulmonar del recién nacido, particularmente si estos bebés tenían oligohidratos. ¿De dónde sacamos todo esto? Estos son datos retrospectivos que han demostrado altas tasas de uso de óxido nítrico inhalado en estos bebés. Además, también encontramos hallazgos ecocardiográficos sugestivos de hipertensión pulmonar en esos neonatos. Acá quiero hacerles una cuña y es, cada neonato que ustedes encuentren, que al 7º día de vida encuentran con hipertensión pulmonar, esto es un hallazgo predictivo de que este neonato muy probablemente tenga displasia broncopulmonar. Entonces, de esto, ¿por qué trajimos este factor? Nos pareció muy importante porque muchos de nosotros vemos displasias broncopulmonares y ha sido una causa importante de hipertensión pulmonar crónica con una incidencia entre el 16 y el 25% en recién nacidos con displasia, que además van a tener hipertensión pulmonar grave o prolongada que aumenta la morbimortalidad en un 50%. Por eso, esta patogenia de la hipertensión decidimos traerla. Esta involucra complejas interacciones entre factores prenatales, como el retraso de crecimiento intrauterino, la preeclampsia, el oligohidramnios, una inflamación fetal secundaria a todo esto y una lesión postnatal debido a esas lesiones inducidas por ventilación que ellos están expuestos, hiperoxia que les ponemos, estrés hemodinámico, infecciones. ¿Todo esto a qué nos va a llevar? A que la angiogenia de los prematuros está alterada. Hay una señalización vascular anormal y una poda vascular que va a generar una reducción en el área de superficie alveolo capilar. De nuevo, nuestro círculo vicioso. Este fenotipo está súper descrito en la literatura. Ellos tienen una admisión hospitalaria entre el 17 y 43% mayor que los otros, que sus respectivos controles, una mortalidad entre el 14 y el 38%. Por eso, en nuestra guía, en la guía que está citada abajo, dicen la importancia de que todos tengamos en cuenta un tamizaje ecocardiográfico, que más adelante les voy a mostrar y les voy a guiar el algoritmo. Tener cateterismos cardíacos, ¿por qué? Para ver la severidad de esta enfermedad y los factores contribuyentes a que esta hipertensión empeore. Asimismo, quiero hacerles énfasis en que este fenotipo tiene un problema, es que
tienen tratamientos que vamos a usar, como lo son el sildenafilo bioral, pero no sabemos usar este sildenafilo a largo plazo o el Bosentan en algunos países, ¿qué traerá para estos neonatos a futuro? Ese es el problema, esos tratamientos de larga data. Son efectivos, pero ¿qué traerán? Y por último, debemos tener en cuenta y pensar, si yo tengo un neonato que tiene hipertensión, debo pensar qué escenarios pueden exacerbar esas crisis hipertensivas, como lo son la inducción anestésica y las infecciones respiratorias. Debemos tener un equipo entrenado en estas dos que sepa escalonar rápidamente a este neonato para evitar mortalidad. Incluso el anestesiólogo debería conocer esto para que él lo escale antes de que ocurran peores cosas. Pero entonces, para esto, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento que debemos usar en este fenotipo? Es, primero, tener una junta multiprofesional. ¿Y con qué me refiero a eso? Es neonatólogos, neumólogos, intensivistas que se van a encargar de nuestros pacientes, cardiólogos. Todos estos van a decidir y entrenar al personal. Incluso anestesiólogos podrían estar en esta junta. ¿Cuál es el tamizaje ecocardiográfico que está indicado en esta guía? Si nuestro neonato presenta una falla respiratoria hipoxémica severa, a pesar del tratamiento, requerimiento de ventilación el día 7, y si tiene hipertensión pulmonar, les recuerdo, altas tasas de riesgo de displasia broncopulmonar. Si tiene episodios recurrentes de hipoxia, a veces somos un poco tranquilos diciendo como esa hipoxia es por hipertensión pulmonar, pero no siempre es así, puede ser por otras causas. Episodios recurrentes o ventilación mecánica sostenida, y al momento del diagnóstico de la displasia se indica un ecocardiograma. Si se confirma con este ecocardiograma que el neonato tiene hipertensión pulmonar, deben tomarse como seguimiento el BNP, un pro-BNP. Este BNP no reemplaza el ecocardiograma, pero nos ahorra ecocardiogramas y los seguimientos que, aunque son 2, 4, 6, 3 meses, como lo vamos a ver en la gráfica, puede en ese lapso de esos meses ver si el neonato está empeorando y darnos señales como de alarma. Por eso traje este algoritmo, que es, entonces miren que acá está la determinación de la severidad de la displasia. Entonces vamos a hacer el ecocardiograma. Entonces si mostramos que tiene ya no tiene displasia en el momento o tiene una leve, vamos a seguir el cuidado normal y una monitorización. Si el niño no mejora, empeora su curso respiratorio, incluido el requerimiento de oxígeno sostenido, es ahí donde vamos a hacer el ecocardiograma. A la displasia broncopulmonar severa y moderada le vamos a hacer un ecocardiograma al momento del diagnóstico. Asimismo, a ese niño que tiene dificultad respiratoria severa. Si la hipertensión pulmonar está ausente, vamos a continuar con la terapia normal de la displasia broncopulmonar que ustedes conocen, pero también debemos hacer un ecocardiograma cada 4 a 6 meses, que creo que podemos estar fallando en ese seguimiento estricto que deberíamos seguir haciéndoles mientras el neonato requiere ese oxígeno. Asimismo, en la moderada y en la leve, lo que debemos hacer es mejorar ese intercambio gaseoso, llevar a saturaciones entre 92 y 95. Pero porque entre 92 y 95, ese límite se escogió en 92, que es justo donde se hace el buffer a una vasoconstricción, donde el oxígeno es lo suficiente para no dejarles llevar una hipoxia que haga vasoconstricción, y 95 es aquel límite que nos da beneficios de vasodilatación sin llevar un estrés oxidativo, y debemos hacer algo que ya les voy a explicar en algunas diapositivas, es una evaluación extensiva de otras cosas que nos podrían estar descompensando esta hipertensión. Ya en la severa podríamos considerar un medicamento específico para estos niños, para eso necesitamos nuestra junta, e incluso si empeora, ver si necesita un cateterismo. Entonces, esta terapia dirigida, antes de poner alguna terapia, debemos evaluar y tratar otras comorbilidades. Pero ¿qué comorbilidades podemos ver? Aspiración, reflujo gastroesofágico, enfermedad estructural de la vía aérea, como son las parálisis de las cuerdas, estenosis subglótica, tracomalacia, estenosis de la arteria pulmonar o venosa, disfunción ventricular izquierda, súper importante, colaterales aortopulmonares que no hayamos identificado, y la displasia broncopulmonar severa que no se relacione con ese neonato con una edad de 35, 36, que no sea concordante con un prematuro extremo. Ya en el tratamiento está indicado la cateterización cardíaca. Creo que no es muy común en nuestro medio, pero nuestras guías lo indican, las guías pues americanas. ¿Para qué? Para confirmar ese diagnóstico, determinar la severidad. Y algo muy importante, a diferencia de lo que les decía con el atérmino, que de pronto el ductus nos sirve
como una válvula de escape, aquí estas pueden estar empeorando y sobrecalcando el pulmón, y la única manera de saberlo es viendo en el cateterismo si es apropiado cerrar una CIB, una CIA o un ductus, ver si esa disfunción está siendo afectada por estos shunts. También podemos definir la necesidad de adicionar o combinar una medicación, incluso aquí sugieren los prostanoides, a pesar de que al momento no hay suficientes estudios aleatorizados que sean como de carga para ponerlos, ellos los sugieren. Si hay un deterioro, identificarlo tempranamente, pero todo esto está con estrellitas porque si usted no tiene un equipo que esté preparado, un anestesiólogo, un neonatólogo, un intensivista, un cardiólogo que pueda atender al niño en esa inducción anestésica, este está contraindicado porque eso es lo principal, que usted tenga un equipo que pueda manejarlo. ¿Qué tratamientos tenemos? El oxígeno, que evite la hiperoxemia y la hipoxemia, realizar un polisomnograma para que le dé guías en su manejo, y pues en Estados Unidos se sugiere la monitorización con pulso oxímetro en casa para determinar rápidamente cuando este neonato o este lactante requiere una consulta de urgencias antes de que el niño comprometa todo su patrón respiratorio. Asimismo, en ellos está indicado el óxido nítrico de 10 a 20 partes por millón, que al final les traigo unos esquemas para todas las dosis que vimos, por si alguien se perdió la charla del martes, solo para que tomen pantallazos de dosis. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Es que está dirigido a un objetivo después del manejo de enfermedad pulmonar o cardíaca subyacente. Los pacientes con hipertensión pulmonar elevada de manera significativa que tienen falla del ventrículo derecho requieren manejo farmacológico si esta no se relaciona con enfermedad del corazón izquierdo, estenosis pulmonar venosa, recordemos. Y la decisión y cambio de estrategia debe hacerse según la severidad de este bebé, la tolerancia y la consulta con expertos. El seguimiento, no lo olviden, es un seguimiento de 3 a 4 meses. Finalmente, les quiero traer el último factor que les queríamos nombrar para no cansarlos, son los factores prenatales que encontramos que podrían tener alguna asociación. La primera es la exposición antenatal al humo de cigarrillo. Todos estos componentes que tienen el cigarrillo no habían podido ser medidos, pero se inventaron los niveles de cotinina. Estos niveles de cotinina los tomaron en muchos de los bebés en el cordón umbilical y se dieron cuenta que muchos de los bebés que tenían hipertensión pulmonar del recién nacido tenían niveles elevados de cotinina, que probablemente sea la que cause una disminución de la adhesión alveolar a la pared de la vía aérea y aumento de esta respuesta a la vía aérea, una disfunción endotelial en las arterias intrapulmonares que llevan a una vasoconstricción sostenida y inhiben la respuesta vasodilatadora de tensión de oxígeno. Entonces miren cómo nos va a afectar todo esto preguntar si la mamá era fumadora. Asimismo, la exposición a fármacos antiinflamatorios no esteroideos, esta no ha tenido, digamos que, algo que aunque nosotros creemos que estos van a hacer una constricción en el conducto arterioso fetal y que pueden desencadenar un remodelado, aunque tienen una base fisiopatológica, no han demostrado asociaciones estadísticamente significativas que digan que sí lo debemos preguntar, pero se los para que lo sepan durante el interrogatorio. En cambio, los inhibidores de la recaptación de serotonina tienen todo un estudio de la INH que dice que sí pueden aumentar el tono vascular basal del pulmón fetal y empeorar nuestra curva que vimos al principio. Finalmente, quiero que ustedes pregunten a esas madres que son roncadoras y sajos, porque en ellas se han demostrado que sus fetos tienen menores concentraciones arteriales de oxígeno a nivel umbilical que pueden afectar esa misma curva. Respecto a la obesidad y diabetes, los hijos de estas mamás tienen más riesgo de asfixia, enfermedad del parénquima y policitemia. 3 cosas que les he nombrado que pueden llevar a hipertensión. Asimismo, en ellos se ha demostrado que tiene un déficit de L-arginina, que si lo recordamos en la gráfica grande, esta se requiere para la síntesis del óxido nítrico. 4 factores para un solo neonato para poder tener hipertensión. Las madres con diabetes van a tener un estrés oxidativo al cual van a exponer a su neonato de manera temprana, van a producir más especies reactivas de oxígeno, van a tener disminución de la actividad de la superóxido dismutasa en la placenta, y la hiperglicemia puede empeorar la deficiencia de una tetrahidrobipterina. Esto en paralelo con la formación de superóxido y peróxido nitrítico. Van a empeorar la maladaptación neonatal y esa curva se va a afectar. Por eso, aquí el óxido nítrico inhalado es estrella, porque este óxido nítrico endógenamente va a estar
inhibido por todos esos radicales de oxígeno que les expliqué. El insulinismo, ¿qué va a hacer? Esa insulina va a aumentar la secreción de endotelina que va a resultar en vasoconstricción. Las prostaglandinas I2 que están producidas en las células endoteliales y actúan en el receptor de prostaciclinas, que a su vez van a estimular receptores unidos a proteína tipo G, van a llevar esa relajación. Por eso estos bebés en específico podrían beneficiarse de antagonistas de esta endotelina 1, como lo son el bosentan o las prostaglandinas. Finalmente, el futuro. El chisme de esta charla es el modelamiento pulmonar. En lo que les quiero mostrar acá es que ahora muchos países tienen problemas porque está estrictamente prohibido experimentar en fetos mayores de 22 semanas, dado que hay algunos países que reaniman estos fetos, por lo que está totalmente prohibido. Casi siempre experimentan con corderos, que son los que se parecen mucho embriológicamente a nosotros los humanos, pero queremos saber por qué los humanos debemos diferenciarnos en algo. Por lo que se hizo un cultivo en vivo de células pulmonares y con eso han modelado muchas enfermedades, fibrosis quística, fenotipos y fenotipos de respuesta toxicológica a algunas cosas. Por eso el pericito, que es una de las células principales del desarrollo, que son pluripotenciales del pulmón, nos puede dar respuestas en el futuro próximo. Finalmente, quiero dejarles los mensajes que se deben llevar a casa. 7 mensajes, así como hubo 7 factores. Esto no es una receta, es entender qué ingredientes deben usar ustedes para llegar a esta respuesta. Por favor, optimicemos la utilización de oxígeno. Disminuya la lesión de su paciente. Vea qué paciente tiene al frente y haga un FIO2 responsable. Pero, ¿qué pasa si ese paciente tiene alguna dificultad? Optimice el reclutamiento. Vea sus radiografías. Cuarto, el óxido nítrico no es para todas las hipertensiones. Aunque tenga la mejor evidencia y la tiene, piense cuándo usarlo y piense en las contraindicaciones que expliqué. 5. No usemos hipotermia profunda. Veamos las guías. No menos de entre 34 y 35. Usted hace parte del círculo vicioso, disminuyamos lesiones. 6. Recuerde que hay una interdependencia ventricular antes de escoger cualquier tratamiento. Vea cómo están esos ventrículos. Si no tiene la disposición, trate de entender la clínica de su paciente. Y finalmente, haga seguimiento a sus pacientes con displasia broncopulmonar. No olvide que ellos están en riesgo si tienen oxígeno. Finalmente, yo quiero agradecer a todos los que nos acompañaron a su tiempo, darnos esta hora para terminar y complementar lo que el doctor Romero dio el martes, que fue excelente. Entonces, muchas gracias a todos y a Juan por darnos esta oportunidad a todos nosotros y a mis tutores.